grabar. Entonces, hoy vamos a ver el capítulo 21 de Apocalipsis y pues leámoslo juntos. Aquí lo voy a compartir para que leamos este capítulo completo y estudiemos este hermoso capítulo esta noche. Entonces, Apocalipsis 21 dice así. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, mire, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era tan alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. Cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la 10ª con crisoprasa, la 11ª con jacinto y la 12ª con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla. Y la calle principal era de oro puro, tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Es una belleza de capítulo, ¿no? Tiene unas cosas extremadamente hermosas. Y quisiera
compartir con ustedes algunos comentarios que me parecen importantes y como siempre lo hacemos después para ir a un tiempo de preguntas y de comentarios ya generales de este capítulo. La semana pasada, bueno, en el capítulo 20 vimos algunas ideas frente al cielo y nos dimos y recordamos, no sé si recuerdan, pero recordamos o hablamos de que en la Biblia el cielo o en Apocalipsis más bien el cielo representa algo mucho más que un lugar físico. Representa el lugar donde Dios habita y donde gobierna y donde está su presencia como tal. No tanto un lugar como el cielo, digamos, que nosotros hemos visto o que, digamos, hemos entendido desde aún una tradición católica que ni siquiera es tan católica, es mucho más platónica, del cielo blanco y los ángeles y nosotros vestidos de blanco y tocando el arpa y todas esas cosas. Es una imagen que no es tan acercada a lo que Apocalipsis nos enseña. Aquí, ya estos últimos dos capítulos, por eso les decía que son los capítulos, digamos, para mí más hermosos y que nos ayudan a entender mucho más la Biblia, el capítulo 21 y el capítulo 22. ¿Por qué? Porque el capítulo 21 empieza a hablar de algo que desde el Antiguo Testamento se nos está hablando, y es los cielos nuevos y la tierra nueva. Por ejemplo, Isaías menciona ya esto y él lo empieza a desarrollar aún desde el Antiguo Testamento. Pero aquí empezamos a ver ya el reino de los cielos, en términos bíblicos, el reino de Dios en su plena realización, en su plenitud. Entonces es importante ver cómo Juan acá empieza a desarrollar y a compartir la visión de esta nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, como de alguna manera una nueva y perfecta comunidad humana. O sea, y esto es algo que es muy interesante entenderlo en la Biblia, y es que de alguna manera la historia vuelve al inicio, porque Dios nos creó, y cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó con una idea de una humanidad, pero el pecado entró y eso fue destruido. Entonces, de alguna manera, el proyecto queda, digamos, en un sentido abortado o truncado por nuestro pecado. Y esto es lo interesante de lo que sucede aquí en Apocalipsis. Entonces, ya, lo que nos está enseñando la Biblia, lo que nos enseña la Biblia en todos sus capítulos, es que cuando Cristo resucitó, también resucitó la esperanza. Y no solo para nosotros como personas o como humanidad, sino también para el mundo y la historia. Lo que fue destruido y lo que fue dañado en Génesis, el Señor lo restaura, lo reconcilia de nuevo a través de Cristo, nuestro Señor. Entonces, este capítulo empieza ya a desarrollar y, digamos, a terminar lo que se ha venido hablando en capítulos anteriores de Apocalipsis, y es el diseño de la nueva creación. Nuevas personas con nuevos cuerpos resucitados en una nueva comunidad que es la Nueva Jerusalén, una nueva ciudad, una nueva humanidad, una nueva creación. Y estos cuerpos son, por ejemplo, el cuerpo de Cristo cuando el Señor fue resucitado. Es un cuerpo que fue completamente físico también, pero también espiritual. Es un híbrido. Ese es como el prototipo del cuerpo que seguramente vamos a tener. Un cuerpo que va a tener la capacidad de tocar y de comer, pero también de desplazarse como lo hizo el Señor. Entonces, de esa manera, el final de la Biblia es muy parecido a su comienzo. Y esto es muy importante. Porque hay algo que digamos, que uno puede entender de toda la Biblia, y es que el Señor al final de la historia nos vuelve a llevar al jardín, pero ya es un jardín nuevo, es una tierra nueva y transformada. Entonces esto es lo que se llama recapitulación, y es que digamos que esta es una de las formas de entender la Biblia, y es que Dios vuelve a llevar a su creación, no la destruye, sino que la restaura, la reconcilia y vuelve y la lleva al inicio, donde comenzó todo, que es en un jardín.
que fue en el Edén, pero ya transformada a través de Cristo. Entonces, miren esto, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, dice Génesis. Y en Isaías dice, estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso lo pueden encontrar en Isaías capítulo 65, versículo 17. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, proclama Juan, al final del largo camino. Entonces miren esto, en Génesis habla de que el Señor creó los cielos y la tierra. Luego Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, nos dice el proyecto de Dios es desarrollar un nuevo cielo y una nueva tierra. Y aquí Juan ya lo ve. Y Juan ve ese cielo y esa nueva tierra que Isaías nos anuncia. Entonces, aquí se recapitula los principales temas que encontramos en el libro de Isaías, que es la nueva creación, la nueva Jerusalén como una comunidad de alegría, comunión y justicia y la plenitud de vida. Este capítulo nos muestra algo que comenzó con Cristo y termina acá, y es que lo celestial se fusiona completamente con lo terrenal, y eso es lo que sucede en la cruz. En la cruz empieza a juntarse, se empiezan a juntar dos dimensiones que son totalmente contrarias o que son totalmente apartes, y es la dimensión física y la dimensión celestial. En Jesús se juntan y en la cruz empieza ya a hacer como esa fusión que empieza a darse, como hemos visto durante todo este caminar del libro de Apocalipsis, que empieza a darse, pero que no se ha cumplido todavía, sino que se va cumpliendo, y Juan ya lo ve aquí en Apocalipsis. Y es esa fusión completa entre lo terrenal y lo celestial, como era en Génesis, porque ustedes recuerdan que en Génesis no había la separación que tenemos nosotros ahora. En Génesis ellos estaban en el mundo, digamos, en la creación, pero Dios también estaba ahí. Entonces el Señor caminaba con ellos, estaba con ellos, estaban en la misma dimensión, digámoslo así, para entenderlo. Pero el pecado lo que hace es separar la dimensión de Dios y la dimensión del ser humano. Entonces el ser humano es expulsado de la presencia de Dios, digámoslo así, del jardín o del cielo, si lo queremos llamar. Es expulsado de allá y queda en un plano netamente físico, netamente natural. En Jesús, antes de Jesús, el plan de Dios fue empezar a insertarse en la historia de la humanidad. Entonces, Dios escoge un hombre como Abraham para empezar a desarrollar su plan digamos, de salvación para la humanidad. Y luego de que escoge a Abraham, desarrolla, digamos así, o comienza un pueblo en el cual Dios se inserta. Y Dios se inserta de maneras muy increíbles, se inserta a través, digamos, de una carpa, y es el tabernáculo. Entonces el pueblo caminaba, y la carpa donde estaba la presencia de Dios, que tiene algo muy importante y muy interesante que debemos entender, era una carpa hecha por seres humanos, por hombres, pero tenía todas las medidas que Dios les había enviado, y ustedes pueden leer eso, por ejemplo, en el libro de Levítico, que si uno no lo entiende, digamos, a primera vista es muy aburrido, porque son medidas y mida esto, muy parecido a lo que estamos leyendo acá. Pero es muy interesante porque lo que está haciendo Dios es diseñando un pedacito del cielo en medio de la tierra, ahí para el pueblo de Israel. O sea, les dice, yo voy a habitar en medio de ustedes, un pedacito de cielo en medio de ustedes, de la humanidad, en medio de este pueblo. Y él diseña el tabernáculo, y dice que en el tabernáculo va a haber un lugar que es donde va a habitar la presencia de él, que es el lugar santísimo. Y dentro de las medidas que tiene ese lugar, porque esto es muy simbólico y esto es algo que se conecta con este capítulo, el lugar santísimo, ustedes pueden leer eso en Levítico, el lugar santísimo, o sea, el tabernáculo tenía varios lugares, el atrio, el exterior, un lugar santo, y luego el lugar más santo era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde habitaba la presencia de Dios. Ese lugar, en el diseño que hay en Levítico, es un cuadrado. Entonces es un cuadrado perfecto, el lugar santísimo. Entonces mire todo cómo empieza a relacionarse acá.
porque aquí ya empieza a juntarse lo que estaba en Génesis. Eh, y ahora ya lo vamos a ver más adelante. Pero miren esto, por ejemplo, Juan ve cosas muy interesantes. Ve que el mar ya no existe o es un mar de cristal. Y esto en la Biblia tiene que ver con que el mar siempre fue considerado para ellos como caos. Ellos veían el mar como caos y entonces al decir que el mar es de cristal no es que es un mar completamente literal de vidrio, sino que es calmado, ya no hay caos, lo que ya nos muestra que en esta nueva creación no va a haber nada que se va a salir del orden de Dios. Y algunas cosas interesantes que podemos ver y en esto me quiero centrar ya para que hablemos un poquitico, es que Juan, en este capítulo, Juan armoniza los dos testamentos. Miren que habla de que la ciudad, y habla de toda la belleza de la ciudad, y habla de que estaban las 12 tribus por un lado y también los 12 apóstoles que sostenían. Pues todas esas cosas son imágenes muy interesantes que nos muestra Juan acá. También nos muestra este capítulo que la ciudad, esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, o sea, que viene de la presencia de Dios, esto también tiene que ver algo con alguna idea de cómo entendemos nosotros lo que va a pasar en el futuro de los tiempos. La tradición, digamos, cristiana ha pensado y ha interpretado que todo esto que vemos acá se va a destruir y entonces algo nuevo, Dios va a hacer un mundo nuevo, algo nuevo en otro lado. Pero Apocalipsis nos muestra que nada de esto, o sea, que lo que va a hacer el Señor es más bien restaurar lo que está acá y del cielo desciende acá la tierra. O sea, lo que les decía, va a haber esa fusión completa entre lo celestial y lo terrenal, vuelven y se unen otra vez como era al principio. Entonces, por ejemplo, varias cosas que son interesantes. Si ustedes miran las medidas de la ciudad, es un cuadrado perfecto. Esto tiene que ver con el tabernáculo de Moisés, porque el lugar santísimo era un cuadrado perfecto. Y lo que ve Juan acá es una ciudad que es cuadrada perfecta. O sea, que esto nos está hablando de que es un lugar donde la presencia de Dios va a habitar en todo lugar. Y eso es lo mismo de que, por ejemplo, él ya ve que no hay templo, porque no hay necesidad de templo. Porque el templo, el tabernáculo, se hizo porque en medio del pecado Dios tenía o Dios decidió habitar en un pedacito que era sagrado. Pero eso no fue así en Génesis. En Génesis el Señor habitó en toda la creación porque la creación completa era sagrada, era santa. El pecado dañó eso. Entonces, lo que pasa aquí en Apocalipsis es que volvemos al comienzo de Génesis, donde no había necesidad de templos porque ni de lugar santísimo, porque todo era santo, porque Dios habitaba en eso. Y si ustedes miran las medidas de la ciudad, pues son unas medidas, son extremadamente grandes y gigantes. ¿Por qué? Porque simplemente nos está mostrando que era un lugar completamente, o sea, inmenso donde habitaba la presencia de Dios. Y esto también está conectado con otro libro en el Antiguo Testamento, que es el libro de Ezequiel. Ezequiel, dentro de la visión, él no ve una ciudad, pero sí ve un templo donde va a habitar la presencia de Dios, pero también él ve unas medidas muy grandes y un templo completamente cuadrado, o sea, donde, digamos que el cuadrado para ellos significaba la presencia de Dios, donde habitaba la presencia de Dios. Y aquí Juan ya al final de la historia ve es una ciudad completamente cuadrada. Y una ciudad de las medidas que él ve es 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. O sea, una cosa, un cubo perfecto de 2.200 kilómetros. Eso es una cosa que no es para decir, o sea, lo voy a buscar aquí, es ¿qué? Digamos, una medida simbólica para mostrarnos lo grande y lo, lo majestuoso de la presencia de Dios, no simplemente que va a medir exactamente eso. Entonces, la ausencia de un edificio sagrado de templo significa la presencia de Dios ahora sin paredes. Significa que ya terminó la dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Ya no va a haber esa separación como hay en este momento entre lo sagrado y lo que no es sagrado.
en ese momento todo va a ser sagrado. La Nueva Jerusalén, entonces, es la ciudad donde va a ser completamente santa. Entonces, pues estas son muchas imágenes de este capítulo que son muy interesantes y que pues vamos desarrollando más, digamos, cada vez más. Y en el capítulo 22, en el siguiente, pues ya termina Juan de desarrollar la visión de lo que él ve. Pero aquí ya nos muestra cosas muy interesantes. Una ciudad completamente cuadrada, una ciudad donde no hay templo, una ciudad donde, y eso se desarrolla más en el capítulo 22, donde no hay necesidad de sol, porque el Señor mismo brilla. O sea, Juan está diciendo, la humanidad va a volver a habitar en la misma presencia de Dios, en la misma presencia de Dios, como habitamos, como estábamos al principio en Génesis. Entonces es hermoso, la verdad yo les digo que este es de los capítulos, al menos hace, no sé, varios años, algunos años, unos 6, 7 años, cuando yo tuve que hacer un comentario de toda la Biblia y digamos terminé de leer, yo nunca hasta ese momento había leído la Biblia así derecho toda, y cuando terminé de leer Apocalipsis y leí el capítulo 21, yo entendí muchas cosas de todo lo que hablaba Génesis y todo lo que hablaba la Biblia, porque es como volver a ese inicio donde Dios nos había creado en el jardín. Entonces es muy interesante este capítulo y pues hay muchas imágenes que creo que nos pueden llevar a pensar muchas más cosas y a generar muchas más dudas y muchas más preguntas. Pero me gustaría que uno de ustedes leyera de nuevo el capítulo 21 y ahí sí pudiéramos compartir un poquitico más acerca de esto. No sé quién quiere leer el capítulo 21 de nuevo. Yo lo leo, Listo. pero si me hace un favor y me lo pone. Estoy Ah, bueno, listo, listo. desde el celular no lo tengo aquí como a la mano. Listo, dice. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les sacará todas lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas con las últimas 7 plagas, que se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios, resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe, tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas.
Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad que era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con onice, la sexta con cornalina, la séptima con crisolito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa y la undécima con jacinto y la undécima con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo estarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Muchas gracias, Jonathan. Con Y Jonathan, gusto. que es arquitecto, pues puede ahí darse cuenta de los tamaños de esta ciudad que ve Juan. Imagínense, 2.200 kilómetros, unos muros de 65 metros. Bueno, es una locura, o sea, es un texto. Sí. Unas Una proporciones cosa, pues, enormes. bueno, ahora sí, pues hablemos un momentico. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llamó la atención de este capítulo? ¿Qué preguntas surgen? ¿Qué ideas vienen a la mente después de ya haber estudiado 20 capítulos y ya ir terminando el libro de Apocalipsis? ¿Qué ideas surgen? ¿Qué preguntas surgen acá? Hola, Darío. Hola Andrés y buenas noches para todos. Pues de pronto así, algo que me gustó mucho, pero pues a la vez como un poquito de tristeza es lo de cómo el final es tan parecido al inicio. Y entonces me da tristeza, ¿por qué? Porque cómo la humanidad tuvo que pasar toda una historia llena de dificultades para llegar a un nuevo cielo, para llegar a una salvación, sabiendo que todo esto, si se hubiera dado desde el inicio, pues nos hubiéramos ahorrado un gran camino de historia. Pero lo otro, pues es algo muy bonito, pues es un poema hermoso que describe muchas cosas, o sea, todas esas, como esas imágenes, las piedras preciosas, todas las cosas tan hermosas que él describe, además de esa gran promesa de salvación que él prácticamente pues está ahí ratificando dentro de toda esta descripción. Y algo pues muy particular, el tema de la muralla. Entonces uno se fija, pues las ciudades antiguamente se amurallaban como un símbolo como de protección, como de resguardar. Entonces eso es como lo que yo veo que el Señor quiere para nosotros. Él nos quiere amurallados, separados de cualquier otra cosa, donde nada más nos va a perturbar
en este nuevo cielo, en este nuevo mundo que Él nos promete, perdón. Sí, excelente, Darío. Lo que, digamos, lo que dices es la realidad. El capítulo más triste para mí de la Biblia es Génesis 3, porque es donde perdemos todo, donde pecamos y salimos de este lugar. Entonces, digamos que la Biblia la Biblia se podría resumir como el amor de un Dios entregando su propia vida para que volvamos al plan inicial, que era era habitar con Él en su presencia. De hecho, en el capítulo siguiente hay muchos más elementos de Génesis que aún en este. Empieza, ustedes lo van a leer, empieza el árbol de la vida, por ejemplo, aparece otra vez. Entonces es otra vez lo que sucedió en Génesis. Pero sí, la realidad es que es como, a ver, yo no sé, y eso tiene que ver también con la vida de uno. Uno comienza en un punto y digamos que camina y camina y camina y camina, da una vuelta y cuando llega aquí se da cuenta que pues era el inicio, era lo sencillo, era lo simple. Creo que eso le pasa a la humanidad, que era, era vivir en la presencia de Dios, era estar con Él, y por causa de nuestro pecado simplemente decidimos no hacerlo y terminamos pagando las consecuencias de nuestro pecado y tuvimos que dar una vuelta muy increíble para volver al lugar donde Dios nos quería tener. Muchas gracias por el aporte, Darío, muy interesante. ¿Alguien más? ¿Algún otro tiene alguna idea, alguna pregunta? Yo no tanto pregunta, sino que pues sí es muy llamativo lo que usted decía, pues como que recalcaba el tema del final de este capítulo, ¿cierto? Pues, como resume y el tema de cómo se pinta pues el panorama, a mí me causa, digamos que como que me abre otro panorama, es lo que ya veníamos viendo, lo que usted ya venía diciendo, el tema del cielo, ¿cierto? Esa percepción de que tiene uno del cielo, como un tema de claridad, ¿sí? Porque si culturalmente uno tiene como otra imagen, que pues era, o yo no la tenía todavía hasta hace muy poco, y es como eso, era como que nosotros íbamos al cielo y no al revés, que es lo que se está concluyendo, que es la presencia de Dios la que baja a esta nueva tierra y es quien va a habitar con nosotros, y nosotros en un nuevo cuerpo y como en otro ambiente. Digamos que eso es de lo que en este capítulo como que vuelve aunque ya había nombrado, como que vuelve y me hace clic y es como que vuelve y se quede esa imagen, que vuelve y se quede como esa percepción de esa esperanza de que no es como subir por allá al cielo a algo como tan lejano, tan desconocido, sino que es como el renacer de la tierra, como la nueva tierra, ¿cierto? Eso me parece eso es muy, muy interesante y digamos que eso tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jesús en la oración que Él nos enseñó, Él nos dice, venga tu reino. O sea, es una invitación a que el reino descienda y no tanto como que, Señor, sácanos de acá y llévanos a donde tú estás, sino que el reino de Dios descienda de nuevo. Y eso tiene que ver mucho con la forma en cómo uno entiende la vida, porque, digamos, si nosotros, o yo he visto, y digamos que yo crecí de alguna manera, muchos de nosotros crecimos en un cristianismo que fue muy escapista, y era buscando escapar de la realidad en la que estamos acá porque queremos ir al cielo. Seguramente el cielo es mucho mejor y el cielo es el lugar donde debemos estar. Pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de la presencia de Dios y de que el cielo desciende a la tierra. Y eso tiene unas implicaciones para nosotros como discípulos muy tenaces. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos reconstructores del reino de los cielos aquí en la tierra. Nuestra misión no es simplemente volvernos cristianos para irnos al cielo, sino ser cristianos y con nuestra vida, con lo que hagamos, traer el cielo acá a la tierra. Entonces eso es muy diferente, eso es otra manera de entender el cristianismo y es otra manera de entender la vida cristiana. No tanto que
estoy aguantando, porque es que muchas veces ha sido así, estoy aguantando para llegar al cielo, porque cuando llega allá ya todo va a estar bien. Y no, es vivir la vida cristiana y experimentar el cielo aún desde acá, que es experimentar la presencia de Dios aún en medio de nosotros y que Él en algún momento va a restaurar todas las cosas. Y ahí, digamos que hay pues, hacer claridad frente a algo. Hay dos formas de entender esto. Una es que todo esto se va a acabar y Dios hace, digamos que trae todo nuevo y digamos que lo pone sobre lo que ya estaba, o lo que hace Dios es restaurar su creación y hace todo nuevo. Yo tiendo a ser más de la segunda, y es de que miren que el plan de Dios nunca fue destruirnos a pesar de nuestro pecado, sino restaurarnos. No fue que Dios dijo, yo voy a acabar con estos humanos y voy a hacer otros, y no, sino a estos que pecaron los voy a restaurar en Cristo, en mí mismo. Entonces yo veo como a un Dios que cuida su creación y que nos va y que va a hacer que descienda la vida del cielo acá en la tierra. Poco a poco lo está haciendo, porque eso sucedió en la cruz, y eso es la vida cristiana. De alguna manera la iglesia es eso, la iglesia es como, digámoslo así, como una embajada del cielo aquí en la tierra. O sea, como una embajada funciona. El país, Colombia tiene una embajada en Canadá o en Estados Unidos, y ese pedacito, esa casa, eso es territorio colombiano. Lo mismo pasa con el cielo. Vemos que la iglesia es como esa embajada del cielo acá. Tiene que ser parecida al cielo, o tiene que habitar la presencia de Dios ahí. Entonces eso nos cambia la perspectiva a no simplemente, Señor, yo me quiero ir para el cielo, sino más bien, Señor, que descienda tu cielo, que descienda tu presencia acá en la tierra. Y eso nos lo lleva a uno a pensar muy diferente, porque en lo que uno haga, en su trabajo, en la forma en cómo críe sus hijos, en su familia, en el trato con su esposa, con su esposo, pues tiene que verse la vida del cielo. Y eso es muy interesante. Es un muy buen aporte, Jonathan. ¿Alguien más? Solo era como la perfección. Sí. No era tanto el aporte, era más como lo que me quedó. Pero es muy interesante, la verdad, sí, porque es eso. Hay muchos mitos en la vida cristiana, y aún como cristianos que hemos vivido con ellos, que aún ni siquiera están sustentados en la Biblia. Uno de esos es, por ejemplo, Apocalipsis. Es un libro miedoso, y el diablo y la bestia. Uno estudia y se da cuenta que el diablo aparece solo en unos pedazos, porque el libro habla de Jesús, habla de Dios, habla del plan de Dios, habla del poder, de la majestad del Señor, y que finalmente Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces, cuando yo leo un libro como Apocalipsis, como lo hemos leído, uno se da cuenta que el Señor tiene en sus manos la historia de la humanidad. Entonces es muy interesante. ¿Algún otro tiene algo para compartir que le llame la atención? ¿Alguna duda o pregunta? Yo creo que hoy estamos como callados, hoy estamos como asustados. Yo creo que la parada nos hizo daño, hermanos. Es que No vuelvo a parar. Las mujeres con las más conversadoras. Sí, no, y todas con la cámara apagada. Bueno, pero ¿hay alguno que tenga alguna pregunta, duda en esta noche? O comentario, sugerencia. Todo está como claro, ¿cierto? Este capítulo no da como a muchas preguntas. ¿Okay? ¿Qué ven ustedes de Dios en este capítulo, del ser humano? Las mismas preguntas que hacemos, o qué nos lleva a pensar frente a nuestra vida, qué podemos llevar a la práctica, como Jonathan nos compartía ahora. Pues Andrés, me llamó mucho la atención esa parte del versículo 7 que dice que el que salga vencedor heredará todas esas bendiciones. O sea, nos invita a perseverar. O sea, llegar hasta el fin. Creo que hay una parte en el Nuevo Testamento que Pablo dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es ese
llegar hasta la meta, porque la vida cristiana es de valientes, es de tenerle mucha tenacidad, y de pronto por eso mismo el siguiente versículo comienza diciendo, pero los cobardes, los incrédulos, ellos irán al lago de fuego y azufre. Y yo creo que es esa invitación a perseverar a pesar de nuestros altibajos en la fe, a pesar de nuestras decepciones con la vida cristiana o con, bueno, las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor, pero ese llamado al perseverar y a no tomar a la ligera ningún pecado, porque ese versículo 8 habla desde de quienes no entrarán quienes tendrán como destino el lago de fuego y azufre, y hablan desde los asesinos como lo más, hasta todos los mentirosos, dicen ahí. Y es como, y uno para uno diría, no, pues los mentirosos, pues eso no es tan grave. Pero aquí Dios no clasifica pecados, no le pone lo que es grave, lo que sí, lo que no, sino que el pecado es pecado y tiene que tratarse por igual. Entonces es como esa invitación, y el llamado a lo que debemos hacer es perseverar y buscar siempre la santidad, aunque no es fácil. Sí, esto es muy bonito, Adriana, porque él termina Juan hablándonos de eso, de que, recuerden, está escribiéndole a una iglesia, a una gente que seguramente iba a empezar a vivir mucha más persecución, mucho más problema, y les dice, mire, a pesar de todo, tienen que permanecer fieles y no pueden, digamos, tirar hacia atrás, sino seguir fieles en la lucha, en la vida cristiana. Entonces, por eso comienza en la lista, digamos, de pecados, arranca con los cobardes, porque seguramente Juan está haciendo una alusión a lo que hemos hablado, los nicolaitas, que fueron los que de alguna manera se convirtieron en falsos cristianos porque no fueron capaces de rechazar el culto al emperador, porque al rechazarlo pues iban a generar pues persecución, iban a tener reprimendas por parte del imperio. Entonces Juan de alguna manera tiene en mente eso, está diciendo esto es toda esta nueva creación, todo esto es para aquellos que perseveren hasta el final, que vivan la vida cristiana como discípulos de Jesús hasta el final. Entonces sí, es muy bonito también. Y muchas gracias, Adrianita. ¿Alguien más tiene algún comentario, algún aporte? Andrés, buenas noches. Buenas noches, Wilson. Sí, señor. Andrés, yo no sé, la percepción mía aquí, leyendo el versículo 26, 27, pues es como si fuera la vida después de la muerte. O sea, no sé, pues sabemos que Dios en su infinita sabiduría y todo, siempre ha vencido el mal y siempre, pues, no fue una lucha, hasta todos los capítulos que vemos aquí, pues nunca fue una pelea, digamos, la justa para el mal, para el diablo, para la bestia, porque pues siempre él lo supo dominar, lo supo rendir. Pero aquí pues habla de que no habrá día o no habrá noches y días, solamente habrá luz. Entonces pues para mí la percepción es como que fuera la vida después de la muerte, después de haber alcanzado como la gloria o algo, todo va a ser como a la luz, no habrá oscuridad para nadie, no sé. Así es, sí, así es, y eso es lo que está tratando de decir Juan en este capítulo, de que o sea, vamos a vivir de nuevo en la perfección de Dios, en lo que fuimos o para lo que fuimos creados. Por eso en el versículo 8, como mencionaba Adriana, al final dice, esta es la segunda muerte. Y si ustedes miran en el versículo 15, 14 y 15 del capítulo 20, los enemigos del hombre, de la humanidad, son echados al lago de fuego, que son la muerte y la tumba. O sea, es echado el diablo, la bestia, todo, el dragón, y finalmente es echado el enemigo del ser humano, que es la muerte. Y ese lago de fuego es lo que llama a Juan la segunda muerte, y es que después de la vida, digamos, de resucitar, de la vida física, pues hay una vida donde o vamos a vivir eternamente o vamos a morir por segunda vez, y eso significa ya morir eternamente. Entonces sí, este es un lugar donde la presencia de Dios va a habitar completamente, donde no va, digamos, a haber restricciones, donde el hecho de que no haya oscuridad, de que el mar sea un mar de cristales, que no va,
que no va a haber caos, que no va a haber desorden, que no va a haber oscuridad, que no va a haber maldad, que no va a haber engaño. Ese es el lugar donde Dios, donde vamos a terminar al final de nuestros días con el Señor. Un último aporte y terminamos orando esta noche. Andrés, yo tengo una duda, pues que se me ocurre en los últimos capítulos cuando habla de las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Pues porque como yo lo leo, lo entiendo es que hay un contexto alrededor de la ciudad, ¿cierto? ¿O no? O sea, existirán, aparte de la ciudad como se describe ahí y pues que tiene su entrada, está privilegiada, o sea, habrá un contexto donde tiene otras condiciones. Pues ese contexto Pues ya es... Sí, porque por ejemplo, el último versículo dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Es como si de alguna manera existiera un lugar donde sí pasara eso, ¿cierto? Más o Sí, menos. donde alrededor o a la afuera, pues cabe la posibilidad de que sí. Entonces, no sé, es como, pues algo ahí, Sí, porque habla de la ciudad como tal, pero afuera habla de las naciones. O sea, como que afuera están sí. No. Aunque, por ejemplo, en esa parte de las naciones, por ejemplo, miren esto, en ese nuevo mundo, en esa nueva ciudad, donde la gloria de Dios brilla desde todo lugar, ¿Quién estas, direcciona? ¿cómo? Es la que direcciona. Todos están Sí, como eso, es a más, merced de la ciudad. eso, más, exacto, más o menos lo que yo entiendo es que todos ahí van a terminar sujetos a la soberanía del Señor. Todas las Ujú. naciones por causa, digamos, de esa ciudad van a ser sanas y van a actuar conforme a la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, y esto es una de las cosas que una interpretación que no podemos decir que va a ser así, pero pues parece que, pues por lo que menciona este capítulo, pero parece, por ejemplo, en Apocalipsis, etne significa naciones, o sea, etnias, pueblos, tribus, razas y lenguas. Y parece que los redimidos al final de la historia vamos a conservar nuestra identidad nacional y nuestra etnia, digámoslo así, eternamente, aún con nuestros valores culturales y con, pues, como ya lo que nos ha identificado, pero ya dentro de un contexto de armonía, de paz y de justicia. Entonces, es como que desde la nueva Jerusalén, desde la nueva creación de Dios, surge una sociedad de prosperidad, donde todo el mundo vive, digamos, en igualdad de condiciones y donde va digamos, la bendición de Dios va a tocar a todo el mundo. Entonces, así es más o menos que lo entiendo yo, qué es lo que quiere decir. Ahora, no sabemos, porque pues o sea, tenemos que estar allá. Cuando estemos allá le preguntamos al Señor, o vamos a ver cómo es la cosa, bueno, Señor, esto cómo funciona. Pero en última se podría especular que no es como tan distante a lo que podemos estar viendo y teniendo acá, a diferencia de la maldad. Pues si es un cambio muy gigante, pero digamos que podría ser como que hay diferencias entre todos, o sea, lo que cada uno es diferente, naciones, culturas, Sí, como que podría llegar a estar toda esa diferencia, no sé, pues ya a nivel físico, las ciudades y demás, pero lo que cambia es la presencia de Dios en medio de toda esa vivencia, pues y que ya la vida no muere a unos años cortos, sino que ya estamos eternamente en otros cuerpos, pero que el cuerpo también le permite a uno tener como, no sé, será unas sensaciones, unos sentimientos y no como, sé, por ejemplo, como que no es tan en ajeno. qué momento. Sí, yo pienso, es que es eso, y por eso esto de alguna manera debate un poquito lo que yo les decía, ese cielo platónico que nosotros hemos pensado que es un lugar donde todo el mundo está como por allá. O sea, cuando la gente hablaba del cielo antes, yo me imaginaba siempre como por allá con un arpa, como con el arpa tocando como en un lugar y como toda la eternidad tocando el arpa, y lee esto y eso no parece eso. Y de hecho el Señor no nos creó así, sino que nos hizo y vaya y multiplique en la tierra. O sea, probablemente va a ser muy parecido al mundo que tenemos
actual y vamos a hacer muchas de las cosas que hacemos ahora, disfrutar la comida, disfrutar la amistad, pero hay muchas cosas que no sabemos cómo van a funcionar, porque, por ejemplo, si dice que vamos a tener o digamos, a, digamos, a conservar parte de nuestra cultura o de las lenguas o de todo, pues uno va a tener de alguna manera como una idea de, bueno, yo soy colombiano, yo soy esto, pero con la familia no sabemos, vamos a reconocer a nuestros familiares o simplemente va a haber un amor con todos o va a haber una memoria de quiénes fueron, pues esas cosas sí no las sabemos. De hecho, ese fue el enredo de los saduceos, creo que fueron los que le preguntaron a Jesús, ¿se acuerdan que le dicen, Señor, y porque ellos no creían en la resurrección, entonces le tiran una piedrita a Jesús y le dice, una señora estaba casada y el esposo murió, entonces el otro se casó con ella, el hermano, y luego el otro, y así pasó 6, 7 veces. La resurrección, ¿ella con quién va a estar casada? Jesús ahí dice que ustedes no entienden porque en ese momento no va a ser así. Y parece ser que ahí entonces Jesús nos dice, pues allá no se van a casar ni nada de eso. Entonces, esa es otra de las cosas que hasta que estemos allá no vamos a entender. Alguien me decía, por ejemplo, yo pensaría, yo quisiera que en la eternidad yo reconociera a Alejandra y que como que siguiera siendo mi esposa, eso sería muy bonito. Pero alguien me dijo, ¿y qué tal si su esposo fue bien malo o usted no lo, usted no estaba bien contento y usted llega a la eternidad y le dicen, ese es el esposo suyo por la eternidad? Entonces también hay que tener en cuenta como esas otras posiciones. Pero bueno, yo por eso creo que va a ser como el Señor nos dijo, ¿no? No va a haber ese tipo de amor, no sé, filial que tenemos acá, sino va a haber un amor general, no sé cómo va a ser, pero esas son de las preguntas que solo se van a resolver allá. Lo demás va a ser pura especulación. Bueno, si no hay más, pues, dudas o preguntas o aportes, me gustaría terminar orando esta noche y darles muchas gracias a todos por sus comentarios. Me alegra mucho verlos y ya terminamos entonces la próxima semana con el último capítulo de Apocalipsis y hemos terminado este libro tan hermoso que cuando lo comenzamos, al menos yo no me acordaba que era de tantos capítulos, pero bueno, lo terminamos juntos. Entonces es una bendición poder estudiar este texto juntos y compartir esta palabra del Señor. Y yo sí los quiero animar a algo, ya para terminar, y es que a la luz de este capítulo y de Apocalipsis que nos enseña que el plan de Dios no es tanto que escapemos de este mundo o que vayamos hacia otro mundo, porque esa es Dios, miren, Dios no es como nosotros. Dios no es, digamos que no es microondas ni es de desechable, de que, esto no funcionó, lo acabo y hago otra cosa. No, Dios restaura su creación. Y yo creo que si el plan de Dios es restaurar esta creación, entonces nuestro llamado como cristianos y nuestra oración debe ser, Señor, en lo que yo hago, en mi vida, ¿cómo puedo ser parte de esa reconstrucción del cielo acá en la tierra? ¿Cómo puedo ser parte de lo que tú quieres hacer acá? Y esa, no tanto, Señor, llévame a tu presencia, llévame a salir de este enredo, sino, Señor, ¿cómo puedo hacer que venga tu reino acá? Esa debe ser nuestra oración y esa es la invitación y el desafío que quiero dejarles esta noche. Entonces, ¿qué tal si terminamos orando? Y nos vemos el próximo jueves, el último jueves de este libro de Apocalipsis. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, por lo que nos enseñas en tu palabra. Señor, por tantas cosas que estamos aprendiendo todos, Señor, que muchas veces hemos vivido la vida cristiana o hemos entendido conceptos como el cielo o la vida eterna desde una perspectiva que no está en tu palabra, Señor. Yo te pido que nos sigas hablando, nos sigas ayudando a entender estas realidades, a entender, Señor, lo que tú estás haciendo con nosotros. Señor, y permítenos ser parte de la misión tuya. Tu misión es volver a llevarnos a ese lugar, como decía Darío, con mucha tristeza, del lugar donde no debimos haber salido,
pero por nuestro pecado, Señor, fuimos sacados de ese lugar. Pero tú nos vuelves a llevar de nuevo allí, Señor. Nos vuelves a llevar a tu presencia, a habitar contigo. Ya no en una carpa, ya no en un templo, ya no en un tabernáculo, ya ni siquiera dentro de nosotros, sino que va a habitar en toda la humanidad, en toda la creación. Gracias, Señor, por tu misericordia, por ese plan tan hermoso, por tu palabra, Señor, por ver el desarrollo tan detallista de tu plan en la humanidad. Te adoramos, Señor Jesucristo, gracias por tu obra y tu muerte en la cruz, porque como este capítulo nos recuerda, tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Y por eso hoy te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias a todos por el tiempo, por Amén.